Amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a trabajar en esta mañana los versículos del 11 al 18. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a trabajar en esta mañana. Vamos a ver a trabajar en esta mañana los versículos del 11 al 18. Romanos capítulo 13, versículo número 1, es el texto sagrado. Romanos capítulo 13, versículo número 1, es el texto sagrado. Le voy a pedir que me acompañe con la lectura del versículo 11 en adelante. Vamos a dar lectura como estamos acostumbrados, en el nombre de Jesús. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Romanos capítulo 13, versículo número 1, y dice así la palabra del Señor: sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios bendiga la lectura de la palabra de Dios y vamos a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre sean todos bienvenidos a este mensaje, estudio, escuela dominical de día domingo 24 de diciembre. Damos a todos un cordial saludo, esperando que todos se puedan encontrar muy bien. Ya damos inicio a esta escuela dominical en el nombre de Jesús. Hemos leído la palabra y vamos a orar. Le voy a pedir a que cierre sus ojos para que sea solamente Dios tomando dominio de este mensaje, de este estudio de escuela dominical, de esta escuela dominical. Así que cierre sus ojos y oramos al Señor. Amado Dios, eterno Rey de gloria, alabado sea su nombre, amado Dios, santificado sea su nombre. Tenemos muchos motivos para exaltar su nombre, amado Dios, por la vida, por la salud, por los alimentos. Quizás para el mundo hay cosas insignificantes, cosas pequeñas que a lo mejor no tienen un gran valor, pero el tener vida, el tener salud, amado Dios, para poder servirte, para poder disfrutar de tu palabra, amado Dios, poder asistir a un culto no tiene precio. Para los que te servimos de corazón, amado Dios, que el tener salud lo es todo, Padre amado. Si estuviéramos postrados en una cama, ¿cómo podríamos, amado Dios, el poder servirte, el poder llegar a un culto? Tenemos mucho por qué alabarte, amado Dios. Te damos gracias por todo, porque podemos estar conectados en esta mañana para poder aprender de tu palabra. En tiempos oscuros, amado Dios, donde tu palabra, quizás por manipulación de los hombres, no tenía una llegada tan clara a tu pueblo, amado Dios.
hace muchos años atrás, donde la iglesia predominante tenía el control de tu palabra, amado Dios, donde muchos de nuestros hermanos murieron para defender tu palabra, amado Dios. Hoy tenemos completa libertad para leerla, para disfrutarla. Diferentes versiones, diferentes traducciones, amado Dios. No tenemos una espada en nuestro cuello, una pistola en nuestra cabeza por tener una Biblia, amado Dios, y somos tan mal agradecidos. Que tu palabra corra, amado Dios, y sea glorificada. Que tu palabra en esta mañana, amado Dios, como semilla caiga en tierra fértil y dé fruto en abundancia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, amado Dios. Te pedimos perdón por nuestra maldad. Transforma vidas, Dios mío. Yo te lo pido, transforma corazones. ¿De qué sirve que tu palabra sea predicada, amado Dios, si el Espíritu Santo no obrará en los jóvenes, en los adultos, en los que necesitan aliento, amado Dios, en los que necesitan conversión? Saca toda venda de los ojos, amado Dios. Ablanda corazones. Abre los ojos, amado Dios. En un mundo lleno de falsos maestros, de tantas falsas enseñanzas, que tu palabra, amado Dios, que la verdad de tu palabra sea exaltada en esta mañana, no porque yo esté predicando, sino porque tú hablarás a tu pueblo. Yo lo creo, Padre amado. Yo lo creo que en esta mañana tú hablarás a tu pueblo, quebrantarás corazones, nos enseñarás también, amado Dios. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos conectados y te pedimos todas estas cosas para la gloria de tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos la bienvenida nuevamente a cada uno de nuestros hermanos conectados. Puede dejar su comentario y en la caja de comentarios de YouTube. De antemano le damos gracias por su saludo, por estar conectado. Siempre se lo he dicho que es el deseo de mi corazón el que podamos ser alimentados, el que podamos ser edificados por la palabra, que es lo más importante de todas las cosas. Mire, cuando yo veo la realidad del infierno, una realidad que está muy presente en la Biblia, cuando veo lo que está pasando en el mundo, si nos ponemos a mirar detenidamente, amados hermanos, vivimos en tiempos demasiado complicados. Esto está profetizado por la palabra de Dios y seguirán habiendo tiempos difíciles. Mire lo que está pasando con la Iglesia Católica, por ejemplo. Mire lo que está pasando con la ideología de género. Tantas otras cosas. Cuando yo veo que el diablo se está levantando con fuerza, yo le pido a Dios, Dios, ayúdame a no ser tibio, porque yo sé que tú vomitarás a los tibios de tu boca. Ayúdame a no ser tibio para no amoldar la palabra a nuestros deseos carnales. Ayúdame, amado Dios, a no ser tibio para no diluir el mensaje de tu palabra, sin importar ser aborrecido, sin importar que tenga que pasar por soledad. Ayúdame, Dios, a no importar que tenga que sufrir por causa de tu palabra. Ayúdame a ser un instrumento, a no ser tibio, un instrumento que uses en tus manos para la edificación, para la conversión de muchas almas. Para eso Dios nos llamó como atalaya. No podemos ser cobardes, sobre todo en estos tiempos. No podemos ser egoístas y decir yo no quiero sufrir. Como predicador yo no quiero sufrir, por ende voy a diluir el mensaje, voy a hablar solamente de amor, voy a hablar solamente de misericordia, voy a hablar solamente de bendiciones. Cuando vamos a confrontar el pecado, nosotros también necesitamos ser confrontados con el pecado. El Espíritu Santo obra en la verdad, no cuando se diluye su mensaje perfecto, su palabra perfecta. Amado hermano, Cristo viene pronto. En los tiempos que hoy vivimos, en la teoría nosotros sabemos que no podemos jugar con el Evangelio. En la teoría creemos y pensamos que no podemos jugar con el Evangelio, pero en la vida práctica dejamos mucho que desear. Ni siquiera hay esfuerzo de nuestra parte por agradar a Dios. En la teoría, de la teoría podemos conocer muchas cosas, pensar muchas cosas, aprender muchas cosas. ¿Qué pasa con la vida práctica? Dios nos ayude, vamos a ir a la palabra de Dios. El título del mensaje de esta mañana lleva por nombre Siervos de Dios. Vivir como siervos de Dios. Vivir como siervos de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 11
al versículo número 18. Doy gracias a Dios porque me permiten esta mañana ser usado solo por su gracia, solo por su misericordia. Y como decíamos en la oración, como orábamos, estoy convencido de que Dios nos hablará en esta mañana. Anteriormente a los versículos que nosotros veremos en esta mañana, que son del versículo 11 al versículo número 18, en los versículos anteriores Pedro nos enseñaba que Jesús fue desechado por su propio pueblo. Recordemos que Jesús vino al pueblo de Israel, un pueblo que esperaba un Mesías prometido. Jesús nunca fue el perfil de muchos de los que pertenecían al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Jesús no es el perfil de Mesías que muchos esperaban hasta el día de hoy. Muchos esperaban a un Jesús guerrillero que tomara la espada, que se fuera en contra del gobierno romano. Pero lo más glorioso de todo es que Jesús vino como siervo. Imagínese el pueblo de Israel que estaba acostumbrado a oír, a aborrecer a vuestros enemigos, y que Jesús haya dicho, ahora yo les digo, amen a sus enemigos. Cuando a Jesús le preguntan, Jesús, maestro, ¿es lícito dar tributo a César? Y Jesús dice, dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Cuando el pueblo de Israel, cuando muchos judíos esperaban a un Mesías que se fuera en contra del imperio romano, aquí nosotros entendemos, amados hermanos, de por qué Cristo murió. Muchos esperaban a un rey David, el perfil del rey David, un guerrillero que fuera a la guerra, que los libertara de la opresión romana, pero Jesús venía a algo mucho más glorioso, a libertarlos de sus pecados. Y Él venía a libertarlos, pero de sus pecados, de la condenación eterna. Mas Jesús fue desechado por los hombres, cabeza del ángulo, piedra angular, desechada ciertamente por los edificadores, desechado por los que eran de su propio pueblo. Vamos a los evangelios, y cuando a Jesús se le acercó una mujer pidiendo misericordia, el propio Jesús dijo, yo no he venido a los gentiles, en pocas palabras. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Allí nosotros entendemos que el pueblo de Israel era privilegiado en cierta medida porque Jesús venía a ellos en primera instancia, mas por la dureza de su corazón. Nosotros sabemos que la misericordia de Dios para salvación se extendió a todos los hombres, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Gloria a Dios por eso, de que Jesús venía a algo mucho más glorioso que libertarlos de la opresión terrenal, sino que de la opresión espiritual, más bien digo, de la opresión espiritual, libertarlos de sus pecados. Jesús vino con amor, vino con misericordia, les predicó la verdad para su bienestar, vino con todo el amor, con toda la misericordia. Su mensaje fue respaldado por milagros, y aún así no quisieron creer, desecharon al Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y es en ese contexto donde Pedro nos enseña que la misericordia nos alcanzó a nosotros, los gentiles, cuando nada merecíamos, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús extendió su mano de misericordia para con los gentiles. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, bendito sea el nombre de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10, mire lo que dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados de corazón, hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, y en nuestra vida se evidencia de que hemos creído en Jesús de corazón, porque al creer en Jesús debería traer como evidencia el que nuestra vida haya sido transformada. Muchos de los grandes hombres de Dios, de las mujeres de Dios, que creyeron de todo corazón en Jesús, se arrepintieron de sus pecados, sus vidas fueron transformadas. El Espíritu Santo llegó a sus vidas. Vino no sobre ellos, sino que dentro de ellos, y comenzó a cambiarlo todo. La profesión de fe, el creer en Jesús con mi boca, eso quiere decir profesión de fe, debería traer como resultado el que en mi vida se vea una vida nueva para la gloria de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Jesús de corazón, lo aceptamos como Señor y Salvador, venimos a ser linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real, sacerdocio. Ahora, amado hermano, quizás esto le pueda ser importante para su vida. Cuando nosotros hablamos de palabra escogido, yo sé que hay muchas otras posturas, pero cuando hablamos de la palabra escogido, no hablamos de que Dios escoge a las personas arbitrariamente. Dios es justo. Dios le ha dicho al hombre, te tienes que arrepentir. Yo he dado un plan de salvación a todos los hombres. ¿Cuál es el requisito del hombre para ser salvo? Se arrepiente de sus pecados y es un mandato de Dios. Arrepentíos y convertíos. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, esto se lo he enseñado muchas veces por misericordia de Dios, y el hombre cree en Jesús, es salvo, pasa a ser escogido de Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabe quién va a creer en Jesús. De antemano Él lo sabe. Conforme a su preconocimiento, Él escoge. Nosotros podríamos pensar, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió arbitrariamente a los que habían de ser salvos y a los que iban a ir al infierno. Eso, amado hermano, eso no lo enseña la palabra de Dios. ¿A qué se refiere la palabra escogido? De que somos hijos de Dios. Escogido es sinónimo de hijo de Dios, de hijo de Dios. ¿Cómo somos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo, según el preconocimiento de Dios, antes de que el mundo fuera creado, Él ya sabía los que iban a creer porque Él conoce el futuro. Conforme a su conocimiento y conforme a lo que Él vio en el futuro, de que muchos creerían, de que se arrepentirían de sus pecados, conforme a eso, Él escoge. Bendito sea el nombre de Dios. Puede ser difícil de comprender ese misterio de Dios, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Busque la omnisapiencia de Dios, un atributo de Dios. Dios conoce el futuro, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Dios no escoge arbitrariamente, porque si no sería un Dios injusto. ¿Cómo Dios va a escoger a algunos y a otros no? Bendito sea el nombre de Dios. Somos escogidos cuando creemos en Jesús y nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados. Y un escogido debería vivir una vida nueva. Si yo vivo una vida en el Evangelio como un mundano, entonces quizás no sea un escogido de Dios. No porque Él no me haya escogido, sino porque yo soy escogido cuando me arrepiento y acepto el mensaje del Evangelio que es en Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Todos los creyentes somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento esa labor solo le correspondía a ciertos hombres, hombres de la tribu de Leví, mas en Cristo Jesús y por su resurrección, todos los creyentes somos sacerdotes. Y aprendíamos hace un par de clases atrás que debemos entregar sacrificios. Si somos sacerdotes, debemos entregar sacrificios, trabajar a Dios como sacerdotes, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su santo nombre, fruto de labios que alaban su nombre, el sacrificio de alabanza, nuestras ofrendas y nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Debemos dar nuestra vida a Dios, dar nuestra vida a Dios, entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esos son los sacrificios que nosotros entregamos a Dios como sacerdotes. Todos los creyentes somos sacerdotes, debemos entregar sacrificios a Dios. Nación santa, llamados por Dios, lo veíamos hace un par de clases atrás.
Fuimos llamados por Dios para ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos llamó por su misericordia de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios nos ha dicho, prediquen el Evangelio, vayan y den a conocer lo poderoso que soy, lo que hice en sus vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios por su grande misericordia. Versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Si bien somos hijos de Dios, somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, sabemos que hay una promesa de Dios de vida eterna. Si bien, amado hermano, en un futuro seremos salvos y viviremos en los cielos con el Rey de Gloria, viviremos en el cielo con el Dios Todopoderoso, aún en el mundo somos extranjeros y peregrinos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Mientras seamos extranjeros y peregrinos en el mundo, mientras estemos en esta tierra, amado hermano, sí podríamos tener derecho por ser hijos de Dios, pero también tenemos deberes. Como hijos de Dios, como cristianos tenemos deberes. Yo me acuerdo que en el colegio se hablaba mucho de los derechos del niño. ¿Y dónde están los deberes del niño? Hablábamos mucho de los derechos del niño. ¿Qué pasa con los deberes del niño? Hoy, mire, se habla mucho de los derechos del joven, del niño. Mire cómo están las escuelas. Porque se nos ha olvidado los deberes. Yo conversaba en una ocasión con un hombre ya avanzado de edad. Yo no conocía tanto de la palabra. Por ende asentía a su afirmación. Y él me decía, yo estoy enfermo. Yo le estoy pidiendo cosas a Dios. Y le estoy reclamando cosas a Dios. Y él, como mi padre, él tiene derecho, él tiene todo el derecho, o yo tengo todo el derecho, más bien digo, de que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo porque soy su hijo. Yo le reclamo a Dios. Yo tengo una petición en mi corazón, por ende Dios me tiene que responder. ¿De verdad Dios te tiene que responder de esa forma? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que debemos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado? Podemos tener derecho de parte de Dios, promesas de parte de Dios. Promesas de parte de Dios, pero ¿quién te da el derecho a ti de acercarte a Dios de cualquier forma, de reclamarle a Dios? Bendito y alabado sea el nombre de Dios, de ir con soberbia. Podríamos tener derechos. Para muchos podríamos tener derechos, para otros quizás. Solo recibimos las cosas de Dios por pura gracia y por pura misericordia. Recibimos las cosas de parte de Dios solo porque somos siervos inútiles que hacemos solo lo que deberíamos de hacer. Para muchos quizás tenemos derecho por ser hijos de Dios, por ser pueblo de Dios. Bueno, está bien. Para muchos, por otro lado, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Todo lo que recibimos de Dios es por pura gracia, por pura misericordia, porque solo somos siervos inútiles. Dios es soberano y Dios tiene misericordia y gracia cuando nosotros necesitamos algo. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos deberes como creyentes. Debemos ser esforzados mientras nos llegue la vida eterna, mientras en este mundo seamos extranjeros, advenedizos, peregrinos, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos deberes. ¿Cuál es uno de nuestros deberes? De tantos otros deberes. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es aquí cuando entramos al pasaje de esta mañana. Vivid como siervos de Dios. Ese es nuestro deber, vivir como siervos de Dios. Esa palabra siervos de Dios en el griego tiene una connotación de esclavo. Cuando nosotros vamos al griego original, vemos lo que significa verdaderamente la palabra siervo, amado hermano, y entendemos que la palabra siervo significa esclavo. Esto adquiere un mayor peso. Un esclavo hacía todo lo que su amo le decía, como para agradar a su amo. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos vivir como siervos de Dios, como esclavos de Cristo. Y es en el versículo 1 donde nosotros entramos al pasaje de esta mañana.
Debemos primeramente abstenernos de los deseos carnales. Vamos a ver varios deberes desde el pueblo de Dios que tenemos como creyentes. Vamos a ver varios deberes, mandatos que tenemos como siervos de Dios, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amado hermano, la carne nunca va a perder su poder, nunca va a perder su poder. Y nosotros podríamos hacernos una pregunta ahora. ¿Y por qué entonces yo resisto la tentación? Hermano Franco, si la carne nunca pierde su poder, nunca pierde su eficacia para hacer caer al hombre, ¿por qué cuando viene la tentación yo la resisto con eficacia? No es que la carne pierda su poder, sino que el hombre interior se fortalece. El hombre interior se fortalece cuando buscamos a Dios, cuando nos llenamos de Dios, cuando congregamos, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando oímos alabanza, que, amado hermano, son los medios que Dios nos ha dado para de cierta forma, amado hermano, de cierta forma para nosotros alcanzar fortaleza. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros, amado hermano, vamos a los medios de gracia que Dios nos ha entregado, nosotros alcanzamos fortaleza, nuestro hombre interior se fortalece, bendito sea el nombre de Dios, nuestro hombre interior se fortalece, la carne nunca perderá su poder, nunca perderá su eficacia para hacer caer al hombre. Lo que se fortalece es el hombre interior. Por eso nosotros debemos buscar constantemente a Dios. Por eso debemos orar constantemente, por eso debemos ir a la palabra constantemente, porque el hombre interior debe ser fortalecido. El hombre interior, nuestro espíritu, se puede debilitar, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos emociones, nos desanimamos. Amado hermano, entiende que el diablo no se fatiga, el mundo no se fatiga con sus principios y valores contrarios a la palabra. ¿Cuánto más la carne? La carne no se fatiga, no pierde su poder. Es el hombre interior, en nuestro espíritu, el que se debe fortalecer. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos la ayuda de Dios. Tenemos la ayuda de Dios para abstenernos de los deseos carnales. Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados del Señor nada podemos hacer, hermano Franco. Yo soy débil. ¿De dónde viene mi fortaleza? ¿De dónde viene mi ayuda para poder abstenerme de los deseos carnales? Corre a Dios, corre a Cristo. De Él viene nuestra fortaleza. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla constantemente. Hay una guerra, amado hermano espiritual. Cuando somos convertidos genuinamente al Señor, siempre habrá una batalla entre el alma, el espíritu y la carne. Siempre habrá una batalla. Por eso, amado hermano, no podemos bajar los brazos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Es lindo nuestro Dios, amado hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque Él nos da mandatos, Él nos da mandamientos. Y Dios podría ser súper tirano. Y Dios podría ser súper déspota, súper tosco y decirnos, yo les he entregado mandamientos, vayan y obedézcanlo, que ciertamente lo dice. Pero Él podría decir, y vean ustedes cómo lo hace. No, Dios nos da mandato. El mismo que nos dio mandato es el mismo que nos ayuda. Ayuda a poder cumplir esos mandatos. Es lindo nuestro Dios. Es lindo nuestro Dios. Y nuestro Dios es todopoderoso. Y su poder tiene eficacia para ayudarnos, amado hermano, a batallar en contra de la carne. El Evangelio es una batalla constante. Versículo 12. ¿Para qué? ¿Para qué? En primera instancia, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, para que manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, entre los incrédulos, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, siempre, amado hermano, en el mundo, en nuestro trabajo, en el colegio, cuando nosotros decimos somos creyentes, siempre buscarán la forma de hacernos caer, o siempre buscarán la forma de encontrarnos algún error. Yo no sé por qué el mundo tiene esa visión de creer que los cristianos somos perfectos. Sin duda, amado hermano, intenta ser luz para el mundo. No intenta, esfuérzate por ser luz para el mundo, sal para la tierra. Esfuérzate por agradar a Dios, por glorificar el nombre de Dios, pero entiende que el mundo siempre buscará una yayita. El mundo siempre buscará el vernos caer, el que nosotros caigamos.
Este se cree muy santo, sin nosotros tener en nuestro corazón esa motivación de dar a entender de que somos mejores que los otros. El mundo tiene esa percepción de los cristianos. Estos se creen más santos, se creen mejores que nosotros. Muchas motivaciones de nuestro corazón no son esas. No vivimos en santidad y no deberíamos vivir en santidad para creernos mejor que los otros. No, lo hacemos para agradar a Dios. Si bien nuestra motivación es vivir en santidad, no para manifestar de que somos mejores que los otros, el mundo siempre tiene esa percepción del creyente. Y siempre el mundo va a intentar, amado hermano, que nosotros caigamos, que nosotros de cierta forma deshonremos el nombre de Dios, o queremos entender que no somos tan hijos de Dios, que no somos tan creyentes como decimos ser. Bendito sea el nombre de Dios. Intenta servir a Dios con limpia conciencia, amado hermano. Si sirves a Dios con limpia conciencia, no importa lo que digan a tu alrededor, la gente siempre va a hablar. Bendito sea el nombre de Dios. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los incrédulos. ¿Para qué? Para que lo que murmuran de vosotros como malhechores ya no busquen el que nosotros deshonremos a Dios, sino que glorifiquen al Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. Debemos apartarnos del pecado, tener una buena manera de vivir, bendito sea el nombre de Dios, para agradar a Dios en primera instancia, pero en segunda instancia para dar testimonio a los incrédulos de que verdaderamente honramos a Dios, de que verdaderamente amamos a Dios, de que todavía hay creyentes que quieren vivir para la gloria de Dios, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es lo mismo que Jesús de cierta forma enseñó en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. Sean luz del mundo, sean sal para la tierra, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios Padre. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Otro deber que tiene el creyente, o otro mandamiento que vemos de parte de Dios hacia sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Someteos a toda institución humana. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Someteos a toda institución humana. ¿Sabe, amado hermano? Si hay algo que le cuesta mucho al hombre, o si hay algo que no le gusta mucho al hombre, es sujetarse a las autoridades que han sido puestas delante de él. Eso lo vemos en las esposas y ciertamente puede ser difícil, algo difícil de hacer. Pero las esposas se deben sujetar a sus maridos, eso es algo que enseña la palabra, no es algo que pueda quizás enseñar algún predicador. Eso es algo que vemos en las Escrituras, es algo que vemos en la palabra. La esposa se debe sujetar a su marido, el marido también se debe sujetar a Cristo. Al hombre no le gusta sujetarse, no le gusta someterse. Y nosotros como creyentes también debemos someternos en primera instancia a nuestras autoridades espirituales, pero también Dios nos ha puesto autoridades gubernamentales, autoridades terrenales, y debemos someternos a ellas. Y debemos honrar las leyes, siempre y cuando éstas no vayan en contra de la palabra de Dios. Mira, amado hermano, nosotros tenemos prohibiciones. Dios nos da prohibiciones. No te acerques por este lugar, no te acerques por este lugar. Bendito sea el nombre de Dios, porque van a haber consecuencias. Dios nos da prohibiciones. El gobierno no nos puede a nosotros obligar a que vayamos en contra de esas prohibiciones, a que pequemos delante de los ojos de Dios. Pero por otro lado, Dios nos da mandatos de cosas que debemos hacer. Dios nos da prohibiciones, también Dios nos da mandatos de cosas que debemos hacer.
Puede ser lo mismo, pero hay una gran diferencia entre prohibiciones y cosas que debemos hacer. Cosas que no debemos hacer, cosas que debemos hacer, por ejemplo, congregarnos y predicar el Evangelio. Eso es un ejemplo sencillo, un ejemplo básico. Y el gobierno no puede ir en contra de lo que Dios nos ha mandado hacer. El gobierno no nos puede a nosotros quitar la libertad religiosa. El gobierno a nosotros no nos puede quitar el congregarnos porque es un mandato de Dios, mucho menos el predicar el Evangelio a toda criatura. Sí debemos honrar a nuestras autoridades. Debemos someternos, pero siempre y cuando respeten y honren en cierta forma los mandatos de Dios, la palabra de Dios, los principios y valores establecidos por Dios. Ese es el balance, honrar las leyes. Hay muchas leyes lícitas que no van en contra de la palabra de Dios y con el tiempo quizás van a haber leyes que van a ir en contra de la palabra de Dios. Y vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Gálatas y el mismo apóstol Pablo, Pedro y Juan, ellos mismos dijeron, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. En el libro de los Hechos, cuando le prohibieron predicar a Pedro, cuando le prohibieron predicar a los apóstoles de Cristo la palabra de Dios, dar a conocer a Cristo, ¿qué dijeron ellos? Nosotros no podemos callar, porque debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Santo es el Señor. Debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Debemos someternos a nuestras autoridades religiosas. Debemos someternos a las autoridades gubernamentales y eso es vivir como siervos de Dios. Debemos ser buenos ciudadanos. Amado hermano, no somos cristianos solamente en una iglesia. Somos creyentes en todo lugar, en todo lugar. Debemos ser íntegros en todo lugar. Hay un grave problema cuando nuestro comportamiento se ve afectado cuando entramos de la puerta de la iglesia para adentro. Si somos realmente íntegros, no debería haber un cambio de conducta, no debería haber una contradicción con lo que vivimos en el mundo. Si yo soy verdaderamente íntegro, mi comportamiento no se verá afectado en la iglesia porque en todo lugar yo soy de la misma manera. De la misma manera intento honrar a Dios en todo lugar. Cuando yo tengo una doble moral, cuando yo soy tibio, cuando yo tengo un pie adentro, fuera y el otro en el mundo, cuando yo tengo un disfraz en la iglesia, hay un problema. Somos cristianos en todo lugar adoramos a Dios. Si el adorar a Dios, amado hermano, no implica solamente el cantar alabanza. El ser un adorador en espíritu y en verdad tiene que ver más con estilo de vida que con música, que con cantar música. Yo puedo decir, yo soy un adorador en espíritu y en verdad, porque canta solamente música. Cuando Jesús habla de que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad, habla de un estilo de vida que agrada a Dios, que hace la voluntad de Dios, que da fruto. Eso es ser un adorador. En todo lugar adoramos a Dios, en todo lugar alabamos a Dios. En todo lugar somos creyentes, en todo lugar rendimos culto a Dios, en todo lugar servimos a Dios. Y como ciudadanos, amado hermano, debemos de cierta forma honrar a Dios como ciudadanos. Debemos ser buenos ciudadanos por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, un deber que tenemos como creyentes, un mandato de Dios, por causa del Señor. No por causa del hombre, por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Uno de los grandes males de las sociedades modernas son los grupos anarquistas, aquellos que no les gusta sujetarse a ninguna regla, no están dispuestos a sujetarse a nadie. Eso lo vemos en el mundo. Lastimosamente también lo vemos dentro de muchas iglesias. Personas que no se quieren sujetar a nadie.
personas que no se quieren someter. Incluso Dios ha puesto delante de nosotros pastores. Vamos a la carta de los Hebreos. El autor de los Hebreos nos dice, honren a sus pastores, pero no solamente honren a sus pastores, sino que sujétese, sométanse a sus pastores. Pedro les escribe a cristianos que estaban sufriendo la persecución del Imperio Romano de la época. Amado hermano, Pedro cuando escribe Primera de Pedro se encuentra en un contexto de una persecución tremenda. Y el emperador de ese tiempo que estaba llevando, el emperador romano de ese tiempo que estaba llevando adelante la persecución de cristianos, era el propio Nerón. Un hombre tremendamente sanguinario, un hombre terrible, el propio diablo, el diablo encarnado. Y aún así Pedro les dice, sométanse a las autoridades, sométanse. Ya saben ustedes que el límite es que no vayan en contra de la palabra de Dios, no los pueden obligar a hacer cosas que desagradan a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pero sujétense a los gobernadores. Y si en ese tiempo, amado hermano, de persecución tremenda, donde estaba el propio diablo, que era el propio Nerón, y Pedro les escribe a ellos que se deben someter a las autoridades por causa del Señor, ¿cuánto más nosotros en estos días? Si bien los presidentes no honran a Dios, no son tan terribles como era el propio Nerón. Amado hermano, muchos de nuestros hermanos sufrieron tremendas persecuciones y nosotros hoy tenemos una gloriosa libertad, una bendita libertad. No sufrimos tanto como otros hermanos a lo largo de la historia, incluso en estos tiempos. Vea el caso de Corea del Norte, vea el caso de tantos otros países donde los gobiernos son tremendamente totalitarios, déspotas, dictatoriales, donde las personas no tienen libertad para nada, cuanto más el pueblo de Dios. Hermanos que se tienen que congregar en lugares amado hermano, donde no hay civilización, quizás abajo de las casas, que si los pillan los matan, y aún así se someten, aún así buscan a Dios con fervor. Nosotros tenemos una libertad gloriosa, y si bien los presidentes que están de turno no nos gustan, nosotros ya sabemos el balance, ya sabemos el límite de cómo debemos someternos a nuestras autoridades. Pasa también con las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas no nos pueden pedir cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, ni dejarnos que nosotros no hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Las esposas, pongan atención las esposas, cuando vamos a la palabra, las esposas deben honrar a sus maridos siempre y cuando su marido no les pida cosas que vayan en contra de la palabra de Dios y no les impidan hacer lo que deben hacer. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Por encima de cualquier autoridad está nuestro Dios Todopoderoso. Pedro les escribe a cristianos que estaban sufriendo la persecución del Imperio Romano de la época. Él podría justificar la desobediencia civil, pero ¿qué hace en el presente relato? Les dice que por causa del Señor se deben someter a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. Nos guste o no el gobierno de turno, debemos someternos a ello. Pedro agrega que estos gobiernos están establecidos para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Eso es lo que habitualmente se espera de un gobierno. Sabemos que hay gobiernos totalitarios y que a veces dictan leyes contra la iglesia de Dios. En estos casos, el consejo bíblico es obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 4, verso 29 y Hechos capítulo 5, versículo 29. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestro Dios es un Dios de bien y demanda que sus seguidores hagan el bien siempre. Por eso un cristiano se reconoce por sus frutos, y entre ellos debe estar el obrar bien. Pablo le comparte a la iglesia de los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por muchas maldades que hagan contra nosotros, jamás debemos hacer el mal, sino también como lo aconseja Pablo a la iglesia de los romanos: no paguéis a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal.
Con este tipo de conducta se hará callar la ignorancia de los hombres insensatos. No debemos actuar como un hombre insensato, como un hombre necio, que actúa sin las reglas de Dios y que siempre anda haciendo el mal y que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo. Nosotros como creyentes debemos actuar como siervos de Dios, como esclavos de Dios, que procuramos hacer siempre el bien, como con claridad nos enseñan las sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrar a todos, honrar al rey. Debemos honrar a todos, respetarlos a todos. Todas las personas deben ser valiosas para nosotros. Y más adelante dice, amad a los hermanos, amad a los hermanos. Un mandato que también tenemos de parte de Dios, un deber que tenemos como creyentes, amar a los hermanos. Por un lado, amado hermano, Dios nos da el mandato de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero por otro lado, amado hermano, el amor a los hermanos demuestra quiénes somos delante de Dios. Si bien amar a los hermanos es un mandato de Dios, ponga ojo lo que estoy diciendo. Si bien amar a los hermanos es un mandato de Dios, por otro lado es la evidencia de quién soy delante de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo yo puedo decir tengo el amor de Dios habitando en mi corazón? El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y aborrecer a las personas, hacer acepción de personas, ser envidioso, ser chismoso, buscar el mal del hermano, buscar que se vaya de la iglesia, buscar el mal del pastor. Amado hermano, ¿cómo yo puedo decir el Espíritu Santo mora en mi vida y hacer el mal si el Espíritu Santo transforma todas las cosas? Y el Espíritu Santo nunca nos va a impulsar a que nosotros odiemos a una persona, a que nosotros le tengamos mal a una persona, a que nosotros digamos esa persona me cae mal y la otra bien. Yo voy a saludar a este y a este mal. No, el Espíritu Santo te va a impulsar a amar a pesar de las ofensas, en las diferencias. Cuando te hagan mal, primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Y Juan nos dice, ha dejado de conocer a Dios. Dice, nunca ha conocido a Dios, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Ama a tus hermanos, es un mandato de Dios. Pero por otro lado, es el fruto de los que están en Cristo. El amor a los hermanos es la evidencia de que soy salvo. El amor a los hermanos, por encima de tantas cosas, por encima de las ofensas, es la evidencia de que soy un nacido de nuevo en Cristo Jesús, una nueva criatura, de que estaré en la vida eterna. El amor a los hermanos, si bien es un mandato, yo lo puedo cumplir simplemente como un religioso, como un moralista, como una persona que cumple buenas reglas, como una persona que quiere alcanzar su salvación por buenas obras. Si bien es un mandato, lo puedes cumplir solamente por ser religioso. El amor a los hermanos, el amor al prójimo, el amor a Dios, es el fruto y es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en mi vida. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo viene a transformar todas las cosas. Y si bien seguimos luchando contra la carne, tenemos un motor impulsor que nos dice, tú amas a Dios y debes amar a Dios, por ende aléjate del pecado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Honrar a todos, todas las personas deben ser valiosas para nosotros, sin hacer acepción de personas. Amad a los hermanos como un mandato de Dios, pero como un fruto de quién somos delante de Dios. Yo tengo una buena vestimenta, yo hablo como creyente, yo tengo talento, yo tengo dones, yo cumplo con mis diezmos, yo cumplo con mis ofrendas. Delante de Dios no peco, delante de Dios vivo en santidad, delante de Dios oro, leo la palabra. Pero ¿qué pasa con el prójimo? ¿Qué pasa con los hermanos? Si yo estoy mal con los hermanos, ten en cuenta, amado hermano, que estás más delante de Dios también. Aunque tú creas, por eso Jeremías dice que el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón. Si yo estoy mal con un hermano, ten por seguro que estás mal delante de Dios también.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Vivir en santidad es también amar al prójimo y amar a los hermanos. Eso es también vivir en santidad. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Temed a Dios. Respeten a Dios. Honren a Dios. Agraden a Dios. Honren al Rey. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si bien en ese tiempo había esclavitud, y en muchos lugares de los tiempos bíblicos la esclavitud estaba regulada, aquí dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Hoy lo aplicamos, amado hermano, como trabajadores que debemos estar sujetos a nuestros jefes, a nuestros empleadores. Como empleado yo debo sujetarme, someterme a mi empleador, siguiendo el balance bíblico, siguiendo los límites bíblicos que ha impuesto Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, no solamente a los que nos caen bien. Amado hermano, hay jefes que son difíciles de soportar, dan ganas de tantas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. En un arranque de tantas cosas, de que nuestra carne nos pueda hacer pecar. Y hay jefes que son difíciles de soportar. Estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 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 No solamente a los jefes, sino que también a nuestros hermanos difíciles de soportar. A nuestra familia difícil de soportar. Ojalá el Evangelio fuera fácil. Ojalá el Evangelio fuera más liviano. El mensaje de Dios es perfecto. Nuestro Dios es perfecto. Su mensaje es maravilloso. Sus mandamientos son maravillosos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. En todo lugar debemos ser buenos cristianos. En todo lugar somos adoradores. Si es que lo somos delante de Dios. Si es que lo somos delante de los hombres. En el trabajo, cuando voy a comprar algún negocio, cuando tengo una conversación con algún colega de trabajo, con amigos de la infancia, cuando voy caminando por la calle, cuando voy a mi trabajo, en todo lugar yo debo demostrar que soy un cristiano. En todo lugar yo sirvo a Dios. En todo lugar estamos al servicio de Dios. En todo lugar, amado hermano, adoramos a Dios, alabamos a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que en esta hora, santo es el Señor, yo creo que en esta hora deberíamos colgar los disfraces y convertirnos de corazón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Yo creo que es momento de colgar los disfraces, correr a los pies de Cristo y convertirnos de corazón. Si bien hay mandatos de parte de Dios, nosotros podríamos aplicarlos solamente al contexto de la iglesia local. Hay mandatos fuera de la iglesia local. Y no debemos simplemente cumplirlos por ser un religioso más, por ser un moralista más. Deberíamos cumplir los mandatos de Dios con una buena motivación, por amor, porque quiero hacerlo, no por miedo al infierno, ni tampoco para ganar mi salvación. Hay personas que sirven a Dios ni siquiera por amor, sino porque quieren ganar algo de Dios, quieren ganar la vida eterna. Yo debería estar seguro en Dios. Si sirvo a Dios y vivo en santidad, amo a Dios, yo debo estar seguro que voy a ir a la vida eterna. Déjate, amado hermano, de servir a Dios por conveniencia, por las bendiciones de Dios. Nosotros los predicadores somos tan culpables como los predicadores de la prosperidad, que le ofrecemos esto a las personas, y hacemos que las personas pongan sus ojos en las cosas terrenales. Nunca en Dios, nunca en servir a Dios. Siempre buscar las cosas de Dios.
En cualquier situación que nos toque vivir, en enfermedades, en situaciones complicadas, debemos servir a Dios. Bendito es el nombre de Dios en lo bueno y en lo malo. Me entregue cosas o no me entregue cosas. Y como siempre se lo he dicho, Cristo murió por mí. Cristo murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre por mí. Él fue abofeteado, fue escupido. La ira de Dios cayó sobre sus hombros. Fue abandonado por un momento, desamparado por Dios, por su Padre. Porque por un momento Dios vio todo el pecado del hombre sobre sus hombros. Y Dios no se complace con el pecado, ni mucho menos con el que practica el pecado. Cristo murió por nosotros. En su frente, amado hermano, fue puesta una corona de espinas. Nuestro Señor vino a pagar el precio. Vino a pagar el precio. Un precio que no merecíamos que fuera pagado a nuestro favor. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre por nosotros. Y esa debería ser la mejor y mayor motivación para yo servir a Dios, no por los panes, ni mucho menos por los peces. ¿Qué es honrar? En las Escrituras, por regla general, se emplea este término con el objetivo de indicar respeto y reverencia hacia alguien o algo. En el caso de la presente lección, el autor nos exhorta a honrar a todos. Esta es una característica primordial de alguien que ha nacido de nuevo y que se preocupa de cumplir con los mandatos de Dios. El hermano Franco está hablando puras tonteras que acabamos de leer. Me está poniendo de más que acabamos de leer. Honrar a todos significa respetar a todo tipo de personas. Luego añade el apóstol Pedro, amad a los hermanos. Esto es algo tan básico, pero que a veces cuesta practicar. Por eso el apóstol Juan nos dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te das cuenta, amado hermano, que todo está conectado? Que si yo digo amar a Dios, debería amar también a mi hermano. Que así como yo me esfuerzo por amar a Dios, también me debo esforzar por agradar a mi hermano. Y que si no amo a mi hermano y tampoco amo al prójimo y hago acepción de personas y tantas cosas, puede ser que no haya nacido de nuevo. Todo está conectado en la palabra de Dios. Todo está conectado en la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 21. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Honrar a todos también incorpora temer a Dios. A Dios debemos todo el reconocimiento de nuestras vidas, honrándolo, respetando y reverenciándolo. A Él le debemos todo lo que somos. Por último, indica que debemos honrar al rey. Esto implica que debemos respetar al gobierno de turno, nos guste o no nos guste. Ya sabemos el balance y el límite de cómo debemos someternos a las autoridades. Finaliza esta sección pidiéndole a los criados que estén sujetos con todo respeto a sus amos. Ahora, ya no existe la esclavitud en muchos países, así que la aplicación aquí tiene que ver con empleados y empleadores. Se deben respetar los empleadores, los jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Un siervo de Dios debe vivir una vida diferente a los que no lo son. No importa lo que hagan los demás. Un siervo de Dios debe honrar a todos como lo enseña la presente lección. La idea de honrar a los demás, especialmente a los que tienen autoridad, parte del hecho de que representan la máxima autoridad de Dios, impuestas por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1, que es el texto sagrado, dice que debemos someternos a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por tanto, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Romanos capítulo 13, versículo 2. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto significa que a los cristianos nos corresponde honrar a quienes Dios ha puesto sobre nosotros mediante nuestra obediencia y el respeto. Hacer lo contrario es deshonrar a Dios. El Evangelio se aplica a todas las áreas de la vida del creyente. El gobierno del país al que pertenecemos, el trabajo que desarrollamos, a la congregación a la que asistimos y al Dios que adoramos en todo lugar. Deberíamos honrar a Dios, servir a Dios, ser adoradores en espíritu y en verdad.
Nosotros podríamos hacer una pregunta aquí para terminar. En Corea del Norte, el presidente que está, puede que esté establecido por Dios, puede que esté como juicio de parte de Dios. Dios puede usar ese tipo de cosas. No porque Dios sea injusto. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Y todo lo que Él hace, lo hace, amado hermano, para la gloria de su nombre y lo hace con justa justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos deberes, tenemos mandato. Y por más difíciles que sean de quizás de obedecer, tenemos nuestra ayuda. Tenemos nuestra fortaleza para poder obedecer. Y esa fortaleza la encontramos a los pies de Cristo. Amado hermano, para edificarnos, para fortalecernos en las pruebas, para obedecer la palabra de Dios, para convertirnos de nuestros pecados, para pedirle a Dios que transforme nuestra vida, todo lo encontramos a los pies de Cristo Jesús. La puerta del arca en estos tiempos aún está abierta, pero en algún momento se cerrará. Dios nos ayude a poder poner por obra esta palabra, no solamente ser oidores de la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias por su palabra, volvemos a saludar a cada uno de nuestros hermanos conectados, vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias por su palabra, vamos a pedir de igual modo que Dios nos despida con su bendición de lo alto. Amado Dios, eterno Rey de gloria, te alabamos, Dios mío, por tu palabra. Te alabamos por todo, amado Dios. Eres grande, eres todopoderoso. Yo te doy gracias, amado Dios, por haber usado mi vida y te pido que el mensaje haya sido claro a los oídos de mis hermanos. Yo te pido, amado Dios, que nos ayudes a poner por obra esta palabra. No ser solamente oidores, examinar nuestro corazón si estamos fallando en algo. Recordar, amado Dios, de que somos creyentes en todo lugar, que en todo lugar estamos a tu servicio. Y en todo lugar deberíamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y que deberíamos sacarnos esos disfraces que muchas veces nos colocamos entrando a la iglesia. Amado Dios, convierte corazones, edifica vidas, Dios mío, levanta al caído. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu verdad. Todas estas cosas, amado Dios, te las pedimos con humildad, pidiéndote también con humildad que nos despidas de esta transmisión con tu bendición, la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de mi temor, que Él lo mira a Él, irradia paz y Él nunca será avergonzado jamás. Este hombre clamó y el Señor me oyó y me salvó.